Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Las familias auténticas tienen que ver con que son familias comunes y corrientes como usted y como yo. No son las familias que acostumbramos a ver en las películas de Hollywood, donde todo es perfecto, donde los niños obedecen, donde los jóvenes son ordenados, donde el esposo entra a las 8, sale a las 5 y inmediatamente llega a su casa. No es una familia así. No es tampoco las familias de Instagram, donde todos se toman fotos así, con la mejor sonrisa, con la mejor ropa, con un fondo del atardecer de la playa, y dicen aquí disfrutando de mi familia. Las familias auténticas tienen que ver con esas familias que tienen problemas, que somos como usted y como yo, que todos los días nos enfrentamos a diferentes circunstancias, a diferentes cosas, y que saben una cosa, estas familias auténticas necesitan de Dios para seguir adelante. Así que antes de comenzar yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuántos de ustedes necesitan de Dios para que les ayude con su familia? Yo primero sí, necesito de Dios. O sea, yo quisiera parecerme a las familias de las Kardashian, pero no, necesito de Dios para llegar así, porque no tengo dinero ni tampoco tengo un montón de cosas como para tener todo eso y aparentar una felicidad o aparentar que todo va perfecto. Entonces, este tiempo hemos estado viendo acerca de esas familias auténticas que necesitan de Dios y que tienen problemas como usted y como yo. Y en esta mañana quisiera contarles algo. Estamos en octubre, hoy estamos 16 de octubre, y déjeme decirle que para esta fecha muchos de nosotros quizás hemos ya cumplido nuestros propósitos del 2021. Levante la mano los que ya están en un 80% del propósito que se pusieron en el 2021. Levante la mano, yo no voy a ver, levante la mano por favor. Aquellos que dijeron, este año voy a hacer dieta, a ver, levante la mano, ¿cómo está esa dieta? Como el gráfico lo indica, a mí se me fue. Hasta octubre llegamos. Sí. Levanten la mano los que dijeron, este año sí voy a estudiar. Este año sí acabo la tesis. Nadie. O sea, me preocupa. Ya, gracias. Ya estaba preocupado. Muy bien, gracias a todos los que levantan la mano de propósitos. Porque sabe una cosa, cada vez que inicia un año, nosotros nos ponemos un montón de propósitos. Y me pareció interesante descubrir una estadística de cuáles fueron los propósitos de Año Nuevo en este 2021 con respecto a la familia. Y me encontré una lista donde quizás muchos de estos propósitos nos hemos puesto nosotros y quizás los hemos cumplido o no. Les voy a leer algunos de los primeros que coincidía la gente. Por ejemplo, el propósito número 1 del año 2020 en tiempo de pandemia, con respecto a la familia de la gente, de los padres sobre todo, era este año voy a jugar más con mis hijos. Este fue uno de los propósitos, el más top de las personas, de las familias, de los papás y de las mamás, que este año querían jugar más con sus hijos. Otro propósito grande era gritar menos a mis hijos. No sé si aquí también se hayan puesto ese propósito, pero estos son los que más han puesto. El número 3 es escuchar y dialogar en familia. Ese era el propósito número 3 de este 2021 que quería la gente. Voy a leer solo 5, ¿no? El 4 era leer con mis hijos o incentivarles a leer. Y el número 5 era hacer más visitas culturales y paseos con mis hijos. Estos fueron una lista de propósitos que las familias se pusieron en general y ganaron estos que les estoy diciendo. No sé si coinciden con los propósitos que usted se puso este año para la familia. Es más, voy a hacer algo un poco más incisivo. No sé si usted se puso propósitos como familia en este 2021. No lo sé.
que regularmente, como digo, cuando llega el 31 de diciembre, lo primero que escribimos, quemamos, le decimos al viejo lo que sea es: Señor, saca este cuerpo gordo de esta figura esbelta, Señor. Eso es lo primero que a veces se nos viene por la mente. Oh Señor, ayúdame con las deudas. Pero saben, cuando nosotros no caminamos con un propósito, déjenme decirles que a la larga no vamos a terminar en nada. Piense un momentito ahí donde usted está. ¿Cuál fue el propósito con su familia en este 2021? Siendo padres, siendo madres, siendo hijos, hermanos. ¿Se puso usted algún propósito como familia o para disfrutar en familia? Quizás uno de los que les conté, y también lo cumplimos. Y estamos en octubre 16, verán, ya faltan solamente 2 meses y medio y se acaba el 2021. Ahora, pensando todo esto, mis queridos amigos, yo quiero compartirles algo acerca de un tema que me pareció muy, muy confrontante, primero para mi vida y creo que para todos los que estemos ahí. Así que sentaráse bien, no se irá para atrás. Gracias a Dios estas sillas tienen espaldar, si no, toditos estuviéramos cayéndonos. Hoy vamos a hablar acerca de las familias desenfocadas. ¿Sí? Familias desenfocadas. Yo uso lentes. Si yo me saco, veo todo desenfocado. Es más, no reconozco a nadie. Peor a los que están allá al fondo. Solamente veo unas manchas blancas con medio cremita, nada más. Los lentes a mí me ayudan mucho a enfocar. Yo tengo un problema de astigmatismo y miopía. Entonces la miopía no me hace ver de lejos. Entonces yo de lejos ahorita veo totalmente borroso. Y con estos lentes me ayuda a enfocar y ahí les veo a todos guapos, con sus mascarillas y todo lo demás. Saben, mis queridos amigos, muchas veces como familia, nosotros a veces estamos andando como yo andaría sin lentes. Andamos a tientas, a veces no identificamos qué mismo está ahí. No sé quién es, de verdad que no les veo tan bien quiénes son. Solamente necesito mis lentes para poder enfocar bien y de esta manera poder identificar hacia quién voy a saludar o a quién voy a estrechar mi puño. Pero si no hay enfoque, déjeme decirle, mi querido amigo, que voy a andar a ciegas. Aunque identifico que aquí hay un pasillo y puedo ir hasta el fondo, pero no puedo identificar a la gente. No, tengo los detalles de todo lo que estoy mirando. Y saben, mis queridos amigos, a veces así nosotros nos comportamos en la familia. Si no tenemos propósitos, si ni siquiera hemos pensado en qué hacer con nuestra familia en este 2021, lo más probable es que andemos desenfocados por la vida, desenfocados por este tiempo. Y eso es un gran error. Y vamos a ver en esta mañana por qué es un gran error. ¿Ok? ¿Están listos? Cierre sus ojitos ahí donde está. Señor, en esta mañana yo te pido, Padre, con todo el corazón, Señor, y con toda humildad, que tú nos hables, que tú utilices mi vida, Señor, y que pueda decir lo que tú quieras decir a cada uno de los que están aquí, Señor. Ya sean padres, ya sean madres, ya sean hijos, hermanos, Señor. Que, Padre, tu palabra pueda llenar y penetrar, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. Si tiene que sacar cosas, Señor, si tiene que hacer algo fuerte y removernos lo más profundo de nuestro ser, Señor, te damos la autoridad para que lo hagas. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a contarles la historia de un sacerdote que se llamaba Elí. Elí era un sacerdote en los tiempos en que habían jueces de Israel. Según la historia de Israel, el último juez de Israel fue Sansón. ¿Sí se acuerdan de Sansón? Sí, Sansón fue el último juez de Israel. Y después de Sansón apareció otro hombre y otra figura, porque los jueces o los que dirigían al pueblo ya no eran algunos como superhéroes o que se levantaban o grandes personalidades, sino que esta labor la tomaron los sacerdotes. Y el primero que ejerció su labor como juez y como sacerdote fue Elí. Él era un sacerdote de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví era una tribu escogida específicamente para servir en el sacerdocio de Israel. O sea, si usted nacía
como Leví o en la tribu de Leví, usted tenía que ser sacerdote. No había opción. Dios había separado a esta tribu para que haga ese servicio. Esa era su labor, ese era su propósito. Y claro, muchos de las personas que estaban por fuera de la tribu de Leví quizás anhelaban mucho esta forma de servir al Señor, porque ser sacerdote era un privilegio muy grande para el pueblo de Israel. Ser parte de la tribu de Leví, servir en el templo o en el tabernáculo era una cosa de alta estima increíble. Entonces Elí era una de las personas que había ejercido por su tribu, por donde había nacido, y él era un sacerdote. Pero aparte de eso también juzgaba a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que dirigía a los otros, que daba consejos y que daba órdenes de lo que tenía que hacer el pueblo. Ese era Elí. Era un sacerdote que tenía todo claro. Ahora, obviamente Elí desarrolló su ministerio, desarrolló su labor, y él tuvo una familia, como todos nosotros. Sin embargo, en esta familia le salieron 2 hijos bien especiales. Por ahora vamos a llamarles así. Y después de analizar cómo fue la reacción de Elí con sus hijos, vamos a sacar algunas conclusiones. Pero yo quiero partir con este verso que está en Primera de Samuel, versículo 2, versículo 12. Y que dice lo siguiente: los hijos de Elí eran unos, ¿qué dice? Los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor. Miren, analicemos una cosa. Elí era un sacerdote. Elí era el que estaba al frente de Israel. Elí tenía autoridad. Elí estaba cumpliendo el propósito que Dios les ha dado, que Dios le había dado. Sin embargo, se olvidó de una de las cosas que a veces nosotros nos olvidamos. Se olvidó de su familia. Se olvidó de sus hijos. Y fue tanto que se olvidó de sus hijos y el legado que les dejaba, que sus hijos terminaron siendo unos malvados, a pesar de que ellos también eran de la tribu de Leví. Ellos también habían sido escogidos para ser sacerdotes. Ellos también eran sacerdotes. Sin embargo, todo lo que no hizo Elí llevó al hecho de que sus hijos se conviertan en unos malvados y se conviertan en unos impíos. ¿Qué quiere decir impíos? Personas que no conocen a Dios. Y aquí surge una primera pregunta, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que muchas veces hay personas que sirven al Señor y que son personas muy devotas de Dios y que son personas que aman a Dios con todo su corazón, pero tienen unos hijos terribles. ¿Se han conocido a ese tipo de personas? Déjeme decirle que yo sí he conocido muchos de ellos. Personas que a veces sirven en la iglesia, personas que predican, personas, pastores incluso, que uno les ve y dice, wow, qué increíble siervo de Dios. Pero después mira a sus hijos y casi que se parecen a los hijos de Elí. Eran malvados y no les importaba lo que el Señor hacía. Miren, quiero contarles un poco. El sacerdocio era encargado por el nacimiento de la tribu de Leví. Era la llamada a tomar responsabilidad de lo que Dios les había dado. Y Elí tenía que tomar no solamente partido en la dirección de su pueblo, sino que también tenía que dirigir su casa. Y a Elí se le pasó por alto eso de dirigir su casa. Elí se desenfocó totalmente de lo que tenía que hacer. Y cuando ya sus hijos eran considerados por las otras personas como malvados y como personas que no les interesaba a Dios, Elí recién se preocupó. Y lamentablemente, mis queridos amigos, a veces eso es lo que pasa en la familia, sobre todo en la familia que está tratando de dejar un legado de amor a Dios, que a veces como que por un momento estamos pensando en eso y después nos desenfocamos y olvidamos el propósito para el cual Dios nos puso.
Pero ¿por qué nos desenfocamos? Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Número 1, primero nos desenfocamos porque falta autoridad. Falta autoridad. Y ahora, usted me dirá, ¿cómo es eso de que falta autoridad? La autoridad se define como el prestigio y el crédito que reconoce a una persona como alguien superior. En el contexto de la familia de la Biblia, Dios pone a los padres como autoridad. Sí. ¿Quiénes son las autoridades en la casa? Dígalo fuerte, parece que le da miedo. ¿Quiénes son las autoridades en la casa? Eso, padres y las mamás también, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero padres es como junto también. Ellos son la autoridad que Dios ha puesto y que bíblicamente se establece para ellos. Ahora, el problema de este tiempo, y creo que también el problema que tuvo Elí, es que no es tanto la falta de autoridad en sí, sino que saben, mis queridos amigos, en esta generación que estamos viviendo, lamentablemente, no solamente que falta que alguien ejerza autoridad, sobre todo en la familia, sino que algunas personas huyen de la autoridad. Huyen a hacerse cargo de lo que tienen que hacer. Y saben, mis queridos amigos, nuestro país es uno de los países con el más alto índice de madres solteras. ¿Por qué? Porque los hombres no quieren ejercer la autoridad que Dios les ha dado como padres. Porque lo primero que hacen cuando se encuentran ante un problema es, quieren salir corriendo. Y lamentablemente ese es un problema de nuestra sociedad. Los hombres no solamente que han dejado a un lado la autoridad, sino que tratan de lavarse las manos y dejar todo a la mamá. Todo a la mamá. Es más, o sea, solamente piense, no levante la mano por si acaso no. Pero, ¿cuándo fue la última vez que usted le disciplinó a su hijo, papá? No, mamá, las mamás todos los días nos disciplinaban. Hasta ahora creo que es así, nonita. Las mamás estaban ahí siempre. La figura de la autoridad muchas veces para un niño no es papá, es mamá. Y esto lamentablemente se ha dado porque el hombre quiere salir corriendo y no quiere tomar partida en la autoridad que Dios le ha entregado. Que Dios le ha entregado. Y saben, mis queridos amigos, esto fue lo que le pasó también a Elí. Elí dejó la autoridad delegada, no sé a quién, quizás igual a la esposa de Elí, a la madre de estos muchachos. Y él dijo, bueno, como yo soy sacerdote, como yo tengo que dirigir el pueblo, como yo tengo que hacer un montón de cosas, dejémosles nomás a los guaguas que hagan lo que sea. Yo estoy ocupado, yo estoy haciendo otras cosas. Y la falta de autoridad en la familia produce que la familia se desenfoque. Sí, ahora, usted me puede decir, no, es que cuando llego de la casa llego cansado. ¿Cómo voy a castigarles o a disciplinarles o a hablar de eso a mis hijos? Miren, les voy a leer algo que me llamó muy interesantes. La falta de autoridad en los padres tiene consecuencias negativas. Les voy a leer algunas. La ausencia de límites hace que los niños crezcan consentidos y acostumbrados a imponer su criterio. ¿Ustedes tienen problemas con sus hijos que no les hacen caso? Probablemente falta autoridad en la casa. Probablemente no haya autoridad de papá y solamente mamá sea la que todos los días esté diciendo, ya, haz esto, haz esto, haz esto. Y llega un punto, porque uno también fue adolescente y niño, donde uno automáticamente aquí hay un chip en la mente o en la oreja, que uno le baja el volumen automáticamente a todo lo que la mamita dice. Automáticamente. Así que la mamá se puede matar diciendo un montón de cosas, pero los adolescentes automáticamente le bajan ese volumen. Y las mamás dicen, pero no me entiendes. ¿Cómo le hago?
¿Qué dijiste, mamá? Porque no hay autoridad. Entonces, ¿queremos hijos consentidos? Falta de autoridad. También otra consecuencia es que son niños incapaces de aceptar normas e incapaces de entender el no. Los niños están allá y nosotros podemos hacer un reporte, incluso con el pastor hemos hablado de cómo se portan los niños, ¿no? Y saben que la mejor forma de saber cómo está su hogar es viendo cómo se portan allá los niños. No es mirándoles de aquí todos lindos, cruzaditos de brazos, sentaditos, educaditos. No. La forma como saber que en su casa se está viviendo de una forma real y se está viviendo una vida conforme a lo que Dios quiere es cuando miramos allá con los niños cómo se comportan. Cuando le decimos a un niño, por favor, siéntate. Y el niño dice, no quiero. ¿Por qué? Porque en mi casa me dejan hacer como quiera. Yo no quiero sentarme ahorita, así que hoy no quiero. La falta de autoridad produce niños que son incapaces de entender normas y de entender un no. ¿Qué va a pasar cuando sean grandes, mis queridos amigos? Pues déjenme decirle que ellos van a ser personas inconstantes, personas que son aquellos que no les gusta estar en un solo lugar trabajando, que no les gusta llegar a tiempo, que no les gusta cumplir cosas, porque simplemente desde que eran pequeños no hubo autoridad en su vida. ¿Qué les parece? Muy serios les veo. Otra cosa más, otra consecuencia de la falta de autoridad, también que serán personas inseguras y no entenderán que lo que hacen tiene consecuencias. Como no hay autoridad en la casa, como un niño puede hacer lo que le dé la gana, él piensa que el mundo de afuera también es igual. Y es por eso que muchos adolescentes embarazan a chicas porque nunca tuvieron autoridad y cuando ya embarazan quieren salir corriendo, se van del país, se van a otra ciudad, se meten al cuartel. ¿Por qué? Porque no aceptan que todo lo que uno te hace y todas las decisiones que toma tiene una consecuencia. ¿Cómo se enseña eso? Cuando hay autoridad en el hogar, cuando hay autoridad en la familia. Si no hay autoridad, mis queridos amigos, la familia se desenfoca, los hijos se desenfocan. Y es por eso que nosotros vemos el producto de la sociedad que hoy estamos viviendo, es consecuencia no del mal gobierno, no es consecuencia del COVID, es consecuencia de que en la familia no se está ejerciendo una autoridad verdadera basada en lo que Dios quiere decirnos. Amén. Miren, creo que tenemos aquí muchas docentes. Levanten la mano las docentes, por favor. ¿Docentas o docentes? Levanten la mano. Eso, démosles un fuerte aplauso ya. Usted dirá, ¿por qué tengo que darle aplauso? Porque le aguanta a su hijo. Hay muchos padres que están pero de rodillas, Señor, que ya abran, por favor, presencial, Señor, por favor, Señor. Esta semana dijeron que les van a vacunar a los niños, ya a los niños de 5 años a 12 años. Ya les van a vacunar para que ellos puedan entrar a clases. Y estoy seguro que mañana todas las mamitas van a estar haciendo colas alrededor del estadio para que les vacunen y de una vez les lleven a la escuela. Sí, usted se ríe, pero es verdad. Sí, dicen, sí, ya les veo con las caritas ahí diciendo sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis queridos amigos, los docentes pueden ver estas reacciones en los hijos. Y lo peor de todo es que cuando los docentes ejercen autoridad, viene el papá y la mamá y le dice, ¿y por qué le puso esa nota a mi hijo? Si mi hijo sí sabe, sí hizo el deber. Se cayó el internet, no pudimos enviar, pero sí hizo el deber. Sí mandó, yo le dije, yo le vi que hizo.
Y cuando nosotros no ejercemos autoridad en casa, quitamos la autoridad a las instituciones y de repente podemos ver una sociedad terriblemente individualista donde cada persona hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque hay falta de autoridad en el hogar. Mis queridos papitos y mamitas, déjenme decirle que Dios le dio autoridad a usted. Y Dios le dijo a usted que tiene que encargarse por sus hijos. Esa autoridad no se la puede delegar a nadie. Ni a los profesores, ni a la iglesia. Porque cuando llegan a la iglesia llegan adolescentes y todos rebeldes, llegan donde el pastor dice, pastor, ve hablando. Malcriado, desobediente, no hace caso, sale eso, no pide permiso. Pastor, de hablando, arréglele. Y a veces uno da ganas de coger ese pedestal y darle en la cabeza. Pero estoy seguro que si hacemos eso, los papaitos y las mamitas dicen, pero ¿cómo le va a tratar así a mi hijito? Si es bonito. Solo quería que hable con él nomás, que ore. Amigos, papás y mamás, nadie es el indicado correcto para ejercer autoridad en la familia sino usted. Si usted no ejerce autoridad en su casa, un día van a decirle a sus hijos lo mismo que dijeron los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran malvados y no les importaba el Señor. Y miren, la Biblia es muy específica. Los hijos de Elí se llamaban Ofni y Finés, así se llamaban. Más adelante dice la Biblia que se llamaban así. Pero en este versículo no dice Ofni y Finés eran rebeldes y no eran malvados y no les importaba lo que decía el Señor. No dice Ofni y Finés, dice los hijos de Elí. Porque Dios estaba dándole la responsabilidad ¿a quién? Entonces, cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo es malvado, cuando un hijo no le importa el Señor, la responsabilidad es de usted, papá, y de usted, mamá. Y cuando vaya delante de Dios, va a decir, los hijos de Fernando. A ver, ven, Fernando, a ver, Keilita, ¿tienes a Keilita? Vamos a ver cómo es que es Keilita. Los hijos de Vicente, los hijos de Esteban, los hijos de Luis, los hijos de Francisco, los hijos de Enrique, los hijos de Esteban, los hijos de ustedes, ¿cómo son? Dios no va a llamar a cuentas, sino a los padres que tienen y que Dios les ha dado la autoridad, delegado la autoridad de Dios para que ellos puedan llevar adelante a su familia. ¿Cuántos dicen amén? Ok, dígale a la persona que está a su lado y si está con su esposa mejor, dígale, nosotros tenemos autoridad de parte de Dios. Dígalo fuerte, nosotros tenemos autoridad. Y aquí surge una pregunta, que también me hizo una pregunta, porque a veces aparece esta pregunta, ¿no? Y dice, ¿y si mis hijos ya son grandes? Amén, dicen los hermanitos. Yo les he dicho esto, y con el pastor ahí, mientras un hijo viva bajo su techo, ¿quién es la autoridad? Es que mi hijo ya tiene 34 y ni sé dónde está. Ok, entonces si usted no sabe dónde está, haga una maletita. Si quiere les prestamos esas que utilizamos al principio. A todos les prestamos, les alquilamos. Coja esa maletita, llénele su ropita. Porque me imagino que nada más de tener. Bueno, si tiene algo más, póngale en un rinconcito y le digas, mijito, mijita, si tú quieres hacer lo que te dé la gana, si tú no me quieres pedir permiso, si tú no quieres, no me contestas el teléfono, ahí están tus cositas, busca nomás un lugar donde estar, donde vivir. Y así puedes tener tú toda la autoridad sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ya voy a ver si es cierto. Ya voy a ver si es cierto. Porque cuando ya están saliendo, es mi hijito, ¿y ahora qué hará?
¿Cómo qué comerá? ¿Dónde dormirá? Y nos bajamos de la autoridad y rompemos y dejamos a un lado todo lo que Dios nos ha puesto. Les dejo esta frase: la falta de autoridad en el hogar produce personas rebeldes que están en contra de todo y nada les parece bien. ¿Conocen a gente así? ¿Por qué? Porque falta autoridad en la familia. No es problema del gobierno, no es problema de la educación, no es problema del COVID, no es problema de la iglesia, es problema de la familia, es problema de los padres. Si falta autoridad en el hogar, hay personas rebeldes que están en contra de todo y que nada les parece bien. Entra en las redes sociales. Yo me acuerdo el día jueves jugó la selección, ¿se acuerdan? Empatamos, fue un buen resultado para Ecuador, pero que porque no ganaron, que ahí está, que porque no lo llevaron a fulanito, que si no hubiera sido por el árbitro no hubiéramos empatado. O sea, inconformes por todo. Si ganamos, que porque no golearon, que hubieran de haber hecho 8 goles. Y así somos. Porque falta autoridad, falta el ejercer la autoridad en la familia. Y eso, mis queridos amigos, es responsabilidad de papá y de mamá. ¿Amén? Ok, vamos con el segundo punto. Primero, que no se olviden, ¿por qué le pasó esto a los hijos de Elí? Porque faltaba autoridad. Segundo, faltaba, dígalo. Chicas, me voy a meter de gana en camisa de 11 varas, pero así son las cosas. Falta de disciplina. Miren lo que dice el pasaje. Dice, Elí ya era muy viejo, pero sabía todo lo que los hijos hacían en el pueblo de Israel. Tengan esto en claro. Elí sabía todo lo que hacían. Sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. O sea, él sabía todo lo que estaban haciendo. Sabía todo. Así que les llamó y les dijo, la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? Y después dice, no, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además de pecar, además hacen pecar al pueblo de Israel. Mi pregunta, mis queridos amigos, para ustedes es, ¿qué pasaría si ustedes estuvieran en los zapatos de Elí? Se enteran que sus hijos son unos irresponsables, son unos mentirosos, son unos déspotas, que incluso se están acostando con mujeres a las puertas del tabernáculo, o sea, del lugar donde se congregaban a Dios. Dicen que ellos no le daban el honor a los sacrificios, que ellos se cogían lo que querían, o sea, que ellos eran incontrolables totalmente. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de ustedes? Nadie se atreve, ¿no? Está bien. Muy bien, las maletas es un... Guambritos, aquí están, vayan nomás a seguir haciendo en otra casa eso. Pero ¿saben lo que hacemos regularmente? Es lo que dice ahí que hizo Elí. Sabemos que hicieron mal, sabemos que hicieron barbaridades, sabemos que están actuando mal, y nos sentamos y decimos, mijito, ¿por qué haces eso? Le embarazó una chica, mijito, ¿pero qué pasó? O sea, perdió el año. Y conste que en pandemia ni siquiera se puede perder el año, ¿no? Pero perdió el año. ¿Qué te pasa, mijito? ¿Qué te falta?
Saben, mis queridos amigos, llega un tiempo o un punto cuando uno ya ejerce autoridad y está guiado por Dios, en que la disciplina es muy importante en la familia. Y la disciplina, o sea, como digo, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero bueno, después ahí nos vemos afuera si quieren. Pero a veces estamos en una cultura donde uno tiene que andar pero con temor, porque ahora todo es malo. O sea, si usted le dice a su hijo, no hagas eso, que no, uno no tiene que decir las cosas negativas, tiene que ser positivo. O sea, que no, uno no puede castigarle ni puede toparle, que la disciplina tiene que ser en un espacio lindo, casi que llévele a un jardín, hable con él media hora y después, si le da ganas, agarre la vara y dele 3. Y claro, eso suena muy lindo y suena muy reconfortante, pero saben, mis queridos amigos, el problema de esta sociedad es que la familia dejó de disciplinar a sus hijos. ¿Cómo era en nuestros tiempos? Algunos guambras no hubieran ni sobrevivido en estos tiempos. ¿Sí o no, Anita? Anita se está riendo ya. Que preguntéle a Anita las travesuras del pastor. Y a mi mami también. Una vez recuerdo que mi mami me lanzó con lo primero que ve. Y yo me merecía, porque, o sea, el punto es que cuando nosotros hablamos de disciplina, primero hablamos de la autoridad, ¿no? La autoridad es poder ponerse, mira, yo soy la autoridad, estas son las reglas de la casa y esto se cumple. Se acabó. Esa es la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto para autoridad. No tenemos que estar dialogando, conversándonos, poniéndonos de acuerdo con nuestros hijos, porque en el hogar no es un sistema democrático. Y además, como algunas veces hemos dicho, en la Biblia no habla de democracia, no existe la democracia. La democracia se inventaron la gente que quiere imponer su criterio. En el hogar no existe, a ver, vamos a votar a dónde vamos a comer. No, no existe eso. Papá y mamá deciden dónde ir a comer y se van los hijos. Así de simple. Pero no, es que tenemos que hablar, tenemos que ponerlos de acuerdo, si no el guagua se va a traumar. Y por evitar que el guagua se traume, es que hoy por hoy tenemos una sociedad incontrolable. Entonces la disciplina es importante, pero la disciplina está bajo la autoridad. Si usted no tiene autoridad, esa disciplina va a ser una carga para sus hijos. El punto es que a veces queremos disciplinar, pero no ejercemos la autoridad. No nos hemos empoderado con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y ese es el problema. Ese es el problema tan grande. Y eso fue lo que le pasó a Elí. Como Elí nunca se preocupó por sus hijos, nunca les disciplinó cuando eran pequeños, cuando eran grandes y hacían lo que les daba la gana, lo que hizo fue, hijitos, ¿por qué hacen eso? Vean cómo les está hablando la gente. Ya no sean así. Y se fue. Ya hablé con mis hijos. La falta de disciplina produce hogares desenfocados. Y lamentablemente, mis queridos amigos, la gente no quiere meterse en este tema escabroso. ¿Por qué? Porque lo otro es más fácil. Porque para disciplinar tiene que ser uno ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque disciplina viene de la misma raíz de discípulo. Y para yo disciplinar y hacer discípulo, tengo que ser ejemplo. El problema es que como no somos ejemplo, entonces nos lavamos las manos y decimos no, comunicación asertiva, comunicación positiva, no hay que decirle nada, hablemos, salgamos, veamos las estrellitas, pongamos un video y todo está bien. ¿Por qué? Porque yo mismo no estoy siendo ejemplo de vida, de servicio, de honra a Dios. Entonces me falta la autoridad para disciplinar a mis hijos. Y eso es real, mis queridos amigos.
Imagínense, caso muy común. Adolescente le deja embarazada a la chica, el adolescente se va donde la mamá y la mamá le dice, verás, guambra, si de aquí no terminas estudiando, no sales de la casa. Y después van al otro y la otra guagua se queda con el guagua y le dice, mamita, tengo que salir. Ya, mijita, déjale nomás, yo le cuido al guagua. Y es un caso muy común. Tienen 15, 16, 17 años. Cuando tienen 20 y quieren ejercer autoridad sobre su hijo, resulta que el guagua ya le hace más caso a la abuelita. Y eso ya rompió todo el propósito que Dios tenía para no el propósito, rompió toda la forma como Dios dirigió o estableció que el hogar tenía que ser formado. Y los abuelitos tampoco es que ejercen mucha autoridad ni disciplina. Porque los abuelitos a veces quieren complacer a sus nietos y pagar en ellos lo que no hicieron con sus hijos. Entonces, ¿qué tenemos? Hijos que no tienen autoridad, hijos que no reciben disciplina. Y esos hijos en unos años van a crecer y van a ser exactamente igual, sin respeto, sin autoridad, sin disciplina. Entonces, no es un problema solamente de los niños y de que ahora qué hacemos, no, es un problema que nosotros estamos dejando a la siguiente generación. Y como les decía, lo que vivimos hoy, el hecho de que la gente ya no salude, a mí me molesta a veces que la gente no salude. Yo vivo en un conjunto y nos vemos con los vecinos, o sea, salimos, nos vemos. Y hay guaguas, adolescentes, hay niños, y no saludan. ¿Por qué? Porque sus papás no les dijeron, mijito, saluda. ¿Por qué? Porque se vayan a traumar, pobrecitos. Es que no les conozco. Entonces, tenemos que aprender a ejercer disciplina. Ahora, ¿qué también nos enseña la disciplina, amigos? La disciplina nos enseña que todo lo que yo hago y todas las decisiones que tome tienen consecuencias. Dígale a la persona que está al lado, todo lo que haces tiene consecuencias. Dígale, todo lo que haces tiene consecuencias. Y cuando un niño no es disciplinado porque hizo algo mal, él está aprendiendo que no existen consecuencias cuando hacemos las cosas mal. Así de simple. Entonces, si un niño no es disciplinado cuando es grande y va y con unos amigos se emborracha, nunca le enseñaron en la casa de que una acción tiene una consecuencia. Entonces, cuando llega a la casa, en vez de disciplina, llega la mamita y le dice, mijito, ¿cómo te fue? Te extrañé mucho. Anda a comprar un encebollado y dale al guagua para que se recupere. Sí, yo he oído que muchas veces las personas son así. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se emborrachó? Y en lugar de consecuencias recibió premio. Entonces está bien, pues lo que hago. La disciplina enseña en la familia que todo lo que yo hago tiene consecuencias. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si usted no quiere enseñarle ese principio a su hijo por medio de la disciplina, déjeme decirle, mi querido amigo, que las consecuencias cuando sea grande va a ser muy tenaz. ¿Por qué cree que hay tanta corrupción en el país? Porque a los niños les enseñaron que no hay consecuencias. O sea, yo me robo, pero si me cogen bien.
no hay consecuencias. Entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. La disciplina nos enseña consecuencias. Y la otra parte, el equilibrio es importante en la familia. Porque no puede haber solo disciplina y solo eso, si no hay también amor. Y quiero dejarles con esta frase. Miren, Proverbios 22:15 dice lo siguiente. Ahora vamos a leerlo todos ya, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Está claro? La necedad es parte del corazón juvenil. ¿Por qué mi hijo será así? Yo no era antes así. Porque la necesidad es parte del corazón juvenil. La necedad. Pero la vara de la disciplina la corrige. Esta es la versión más suave. Sí, es la versión más suave, porque yo leí otras versiones y la mayoría de las versiones, una me llamó mucha la atención y dije, si pongo esta en ese rato me mandan sacando. Decía, el necio, el joven es necio, pero los golpes lo corrigen. Ese rato. Y dice los golpes, no dice la varita. Ahora es la varita, ¿no? O sea, la varita chiquitita, así, colgadita en la pared. Usted sí sabe cómo era la vara en la Biblia, ¿no? ¿No sabe cómo era la vara? No, la vara en la Biblia servía primero para que el pastor pueda tener equilibrio, ¿ya? Entonces era una vara gruesa. Aparte, esa vara servía para hacer huecos. Sí, tenía una punta. ¿Por qué? Porque mientras el pastor iba pastoreando a las ovejas con la vara, él metía en los pastos su vara, porque a veces habían animales ahí dentro, y esos animales les atacaban a las ovejas. Entonces él tenía que con la punta eso. Entonces no era una varita, era una vara. Y la vara quitaba la necedad en el corazón juvenil. Mi mami, la última vez, si estás aquí, mamita, por ahí está mi mamita, no, ahí está mi mamita. Es que si no, le preguntan más después. La última vez que mi mami me dio, no con la vara, en mi casa no había vara, habían otras cosas. En ese tiempo todavía no inventaron eso en las varitas en las librerías cristianas y con el versículo ahí, no había eso. Sí, habían otras cosas. Pero recuerdo que la última vez que mi mami me disciplinó físicamente, fue cuando yo tenía 17 años. 17 años. Y yo recuerdo que ni siquiera había hecho algo tan malo. O sea, ya era cristiano, ya iba a la iglesia, servía en la iglesia, era músico de la iglesia. O sea, para que vean nomás. Y recuerdo que un día nos quedamos esta noche repasando y dijeron, vamos a jugar fútbol. Y bueno, nos fuimos a jugar fútbol. Y 1 partido, 2 partidos, 3 partidos, y ya era la 1 de la mañana. Y en ese tiempo no había Uber, no había InDrive. En ese tiempo tampoco es que todos los papás tenían carro y decían, mamita, ven a verme. No había eso. Entonces 1 de la mañana y yo estaba jugando, recuerdo, en las 5 esquinas. 5 esquinas. Y yo vivía en Solanda. Entonces, y tampoco tenía teléfono, no había celular en ese tiempo. O sea, no es que podía mandarle un mensaje, no había ese teléfono. Entonces decidí bajo mi propio criterio quedarme a dormir donde un amigo. Sí, algo común y corriente que en este tiempo ni se pregunta. Yo me quedé a dormir. Al otro día, como yo sabía que mi mami era muy firme en todas esas cosas, voy pues con mis 2 amigos.
donde me quedé. Y vamos con mis dos amigos, recuerdo, y entramos, golpeamos la puerta, y mis amigos así todos, todo así, eran los líderes de la iglesia, los líderes de la alabanza, o sea, ni siquiera eran vagos, borrachos, no, eran los líderes de la alabanza. Entonces llegamos, dijeron, hermana Ceci, ¿sabe qué le debimos a dejar? Ayer nos quedamos jugando fútbol y se nos hizo muy de noche y entonces le venimos a dejar. Y mi mamá me dijo, sí, tranquilo, no hay problema. Yo, gracias, Señor. Entonces, les sigo contando, les dejo ahí. Entonces, claro, después de que ellos me dejaron, vieron que no había peligro, se fueron. Apenas salieron de esa puerta, mi mami me dijo, ven, ese rato, ese ven que dicen las mamás así, que nos hiela la sangre. Joven. No me dijo nada, solamente me dijo, híncate y nada más. Entonces ahí no sé de dónde sacaría la vara, pero recuerdo que me dio 3, pero bien dados, que dolieron. Y saben, en este tiempo, cuando les cuento, claro, ese rato estaba enojado, o sea, no había hecho nada malo, incluso les traje a mis líderes para que hablen con mi mami, oramos en el camino, o sea, era como, Señor, o sea, ¿qué pasa? Pero saben, hoy que les estoy contando eso, veo que esa acción de mi mami de saber quién es la autoridad en tu casa siempre marcó mi corazón. Y siempre me hizo entender que por sobre todas las cosas Dios puso a alguien sobre mí. Yo viví en mi casa hasta los 25 años y siempre tenía claro en mi mente que la autoridad era mi mamá. Nunca hice nada sin pedirle permiso a ella. Eso me enseñó, ese día, esos 3 palazos que me dio, me enseñaron a que, mamita, tengo que ir para acá. Mamita, me voy a quedar por acá. Siempre avisar lo que iba a hacer. Mi mamá nunca me dijo, no, no te vas, no. Pero eso me enseñó a que yo tengo que ejercer la autoridad y respetar la autoridad que está en mi casa. Saben, lamentablemente, mis queridos amigos, la disciplina a veces se nos va de las manos. Y pensamos que la disciplina es mala, pero no, la disciplina tiene que ver con el hecho de que yo soy de ejemplo, Dios me puso a mí aquí y yo tengo que corregirte para que vayas por el camino correcto. Si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. Nadie. Y es algo que Dios también dice. Miren lo que dice también en este otro pasaje. Hebreos 12:11 dice lo siguiente: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, ¿qué? Ok, según la Biblia, no existe disciplina positiva. Cuando hay disciplina, tiene que doler. Y saben, mis queridos amigos, nos da temor de saber que es así las cosas, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque saben, Dios también disciplina a sus hijos. Y cuando Dios nos disciplina, duele. Duele. Y nos hace llorar. Entonces, si nosotros no entendemos esto, mis queridos amigos, estamos dejando que los hijos crezcan sin ninguna autoridad, sin ninguna disciplina y sin ningún respeto. Sigue el versículo. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce apacible cosecha de una, ¿qué? Para los que han sido entrenados por ella. La disciplina produce una vida recta y la disciplina tiene que ser dolorosa. No sé si quitar el celular sea doloroso. No lo sé.
Hay muchos psicólogos que dicen, no, es que tienes que hacerle entender. Ok. Pero aquí me habla de un dolor físico. Y eso va a producir una vida recta. Como les dije, ese día que mi mami me sentó, me hizo hincar ahí en la cama y me dio 3, no sé con qué, no le he preguntado, ya le voy a preguntar a mí con qué me daría ese día. Aprendí que siempre tengo que pedirle permiso a mi mamá. Así haga cosas buenas, así me vaya a la iglesia, así tenga una vigilia, pero siempre mi mamá tiene que saber dónde estoy. Así lo aprendí. Y ya tenía 17 años. Entonces, la disciplina dolorosa produce una vida recta. ¿Está claro, amigos? Los jovencitos no dicen amén. ¿Está claro, papás? Ah, ya. Muy bien. Pero vamos un poco más allá, mis queridos amigos. La disciplina no solamente es papá y mamá, porque ahorita todos estamos diciendo, ay, qué bueno, sino que también existe una disciplina mutua en el hogar, sobre todo cuando hay hijos adultos y cuando los hijos adultos también tienen un criterio. Porque recuerden, cuando las personas ya son adultas tienen un criterio de por qué hacen las cosas. La autoridad está, pero si yo no soy ejemplo, pasa lo siguiente. Miren esta frase que les dejo. La disciplina con autoridad produce frutos de bienestar. La disciplina sin autoridad produce resentimiento. Si usted no tiene autoridad y les disciplina a sus hijos van a vivir resentidos con usted. Porque dice, ¿por qué me pega? ¿Por qué me habla? Si hace lo mismo. ¿Por qué me pega? ¿Por qué me habla? Si ella también no dice la verdad. Produce resentimiento. Pero cuando hay autoridad, eso produce frutos de bienestar. Porque sé que una persona que me está disciplinando y que me está guiando y corrigiendo, tiene el ejemplo de vida para poder decir, es cierto. Mi mami nunca de la vida ha salido de la casa sin pedir permiso. O sin decirnos a dónde va. En ese caso puntual que les cuento, ¿no? Pero pongamos otro caso hipotético. Supongamos que usted dice, ¿dónde estabas? ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no me dijiste? Y llega a la casa, no hay nadie. No le informaron dónde se iba. ¿Dónde queda la autoridad? Eso produce resentimiento. Ok, vamos con el último punto. ¿Por qué también los hijos de Elí terminaron siendo malvados y no conocían a Dios? Porque les faltaba propósito. Y la falta de propósito es algo que, como les dije en un principio, podrían tener eso. Miren, el 1 Samuel 2:31 al 33 dice lo siguiente: ya se acerca el día en que tu poder y el de tus descendientes llegará a su fin. Ninguno de ellos llegará a viejo. Tu familia caerá en desgracia, mientras que Israel lo colmaré de bienes. Ya lo he dicho, ninguno de tus descendientes llegará a viejo. A cualquiera de tus hijos que yo aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Todos tus descendientes morirán en plena juventud. Esto fue la consecuencia y las palabras que Dios le dijo a Elí. Duro, ¿no? Imagínense, Elí, no cumpliste con tu propósito, no ejerciste la autoridad en tus hijos, no les disciplinaste como deberías, entonces tu familia caerá en desgracia. Y es más, Dios le dijo que desde ahí en adelante sus hijos o sus descendientes ni siquiera iban a ser parte del sacerdocio. Le sacó totalmente del sacerdocio por no ejercer autoridad y por no tener disciplina. Quitó el propósito de Dios para esta familia. Y miren, amigos, es duro pensar, pero muchas veces pasa eso con la familia.
Cuando Dios nos dice hacia dónde tenemos que guiarnos, cuando Dios nos pone claro cuál es el propósito de nuestra vida y nosotros nos hacemos los locos, déjenme decirles que los que van a sufrir son nuestros descendientes. Las consecuencias de nuestras acciones, de nuestra rebeldía, de nuestra falta de compromiso con Dios van a afectar a nuestros hijos. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que si yo quiero que mis hijos sean bendecidos, yo tengo que vivir una vida recta, firme, y tengo que ser ejemplo para mis hijos para que ellos puedan vivir una vida conforme a lo que Dios le manda. Cuando nos desenfocamos, nos olvidamos de todo esto, nos olvidamos de la disciplina, nos olvidamos de la autoridad, nos olvidamos del propósito. Los sacerdotes sabían que tenían que hacer. Los sacerdotes habían sido escogidos para hacer el servicio en el templo. Ese era su propósito. Pero a Elí se le olvidó y a los hijos de Elí también se les olvidó. A pesar de que solamente fueron Ofni y Finés, dos, sus hijos, los que hicieron mal, Dios dijo que todas las siguientes generaciones y los hijos de ellos nunca más iban a estar al servicio de Dios. Usted dirá, ¿y qué culpa tienen los demás? La Biblia dice que Dios castiga a aquellos que son rebeldes hasta la tercera y cuarta generación. Y eso es real. Yo no me voy a arriesgar a que mis nietos y mis bisnietos no reciban la bendición de Dios solamente porque a mí me da la gana de actuar como yo quiero. Estoy jugando con el futuro de mi generación, de mi familia, de mis hijos. Y cuando yo entiendo esto claramente, mis queridos amigos, voy donde Dios y le digo, Señor, perdóname. Y Señor, ayúdame a que la bendición no solamente sea para mí, sino que sea para mis hijos, para mis nietos y para mis bisnietos. Amén. A veces también podemos tener propósitos equivocados. ¿Saben lo que les enseñan en este tiempo? Regularmente. ¿Cuál es el propósito de vida? Hacer plata. Entonces, desde la misma familia les meten que lo único que hay que hacer es hacer plata. Tener un negocio, tener un trabajo, ganar mucho dinero, viajar, tener carros, tener casas. Y la gente piensa que el propósito es eso. Por eso vemos gente desesperada, buscando dinero. Les pregunto, ¿ese es el propósito de Dios para nuestra vida? Hoy por hoy la gente dice que el propósito es ser influencer. Es que yo pueda influenciar a otras personas. Y vemos a gente desesperada buscando likes, buscando comentarios, buscando que les aprueben, buscando ser streamer o youtuber para ser reconocidos por otros. Dígame, ¿ese es el propósito de Dios? Vemos a otros que el propósito es estudiar. Tienes que estudiar porque tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Y déjenme decirles, amigos, que no. Yo ya soy alguien en la vida porque soy un hijo de Dios. Y si Dios me da la oportunidad de estudiar, voy a aprovecharla. Pero si no, hay gente que tiene 3, 4, 5 maestrías y todavía no encuentra su propósito. Todavía sigue buscando, ya estudié esto, ahora voy a estudiar esta otra cosa más. A veces los propósitos que formamos en el carácter de nuestros hijos no son los verdaderos. ¿Quieres saber cuál es el propósito? Este es el propósito. Y no ha cambiado, ni cambiará. ¿Cuál es el propósito de Dios al crearle a usted? Dígalo fuerte. Ese es el propósito de Dios para las familias. Ese es el propósito de Dios para padres. Ese es el propósito de Dios para hijos. No existe otro.
Y no solamente que Dios nos dijo qué teníamos que hacer, sino que nos dijo cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¡Tarán! ¿Cómo lo hacemos? Más fuerte, ¿cómo lo hacemos? Díganme, ¿hay a dónde perderse? Yo puedo tener el propósito de ser un doctor. Y yo puedo decirle a mis hijos, mi hijo, yo quiero que tú seas doctor, porque cuando tú seas doctor, puedes servir al prójimo. No puedes ponerte un consultorio y tener un montón de plata y 4 carros. No, ese no es el propósito. El propósito de ser doctor va a ser que tú puedas servir al prójimo. Y cuando tú sirves al prójimo, amas a Dios. El propósito de estudiar no es hacer plata, no es hacer alguien en la vida. El propósito de estudiar, de tener una carrera, de tener un negocio, es amar a Dios y servir al prójimo. Si nosotros queremos cambiar esto, déjenme decirles, amigos, que vamos a vivir toda la vida desenfocados. Porque toda la plata del mundo no le va a dar paz ni le va a dar felicidad. Porque todos los títulos del mundo no le van a dar paz ni le van a dar felicidad. Porque todos los viajes del mundo que usted quiera hacer no le van a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente Dios lo da. Porque su super negocio, la franquicia que quiere inventarse o todo lo demás que usted quiera conseguir no van a darle esa paz que solamente Dios puede dar. ¿Y cómo Dios quiere que lo hagamos y que cumplamos? Amándole con todo el corazón y sirviendo a los demás. Mis queridos amigos, esto es lo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestra familia para que no se desenfoque. Todo lo que hagas, mi hijo, tiene que llegar a este fin: amarle a Dios y servir al prójimo. Si vas a ser un profesional, que seas un buen profesional. Un profesional que sea honesto, porque eso significa que le amas a Dios. Un profesional que no pisotea a los demás, porque eso significa que tú te preocupas por el prójimo. Un profesional que no sea rebelde, ni que quiera hacer las cosas por debajo, porque eso hace que nosotros cumplamos el propósito, que es darle la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Mis queridos amigos, ¿cómo está su familia? Está desenfocada y no sabe a dónde va. No sabe quién es el que está al frente. No puede reconocer los detalles. O quiere enfocarse y decir: Señor, todo lo que haga con mi familia tiene que responder a ese propósito glorioso de que todo lo que hagamos te dé la gloria a ti. Y que lo hagamos amando a Dios y sirviendo al prójimo. ¿Usted lo quiere hacer? Póngase de pie, por favor.